asesor de la Cámara de Diputados de la provincia de Mendoza y asesor de la Cámara de Diputados de la Nación. Así que bueno, Simón, te dejo en voz entonces ahora para la exposición. Bueno, muchas gracias, Fede, gracias a todos los que participan. Bueno, vamos al grano. Este conflicto... perdón, y una aclaración. La verdad que Fede me presentó como un gran estudioso de estos temas. Yo la verdad que sí me interesa la geopolítica, sí obviamente soy licenciado en ciencias políticas, pero no soy un especialista, digamos, en Europa del Este. O sea que no están hablando con un gran especialista, pero vamos a ver nuestra posición y nuestra visión. Por un lado. Por otro lado, voy a tratar de ser lo más objetivo posible. Tratar de adjetivar poco, si esto fue bueno o malo, no, sino contarles el conflicto, sus derivaciones y de dónde vino. ¿Por qué estamos hoy donde estamos? Lo más objetivo posible, después poner las preguntas, a ver valoraciones, lo que tengan ganas. Este conflicto tiene dos andariveles. Uno es histórico, el otro es geopolítico. En el andarivel histórico, por un lado tenemos que Ucrania nunca fue un Estado-nación, como nosotros lo conocemos, excepto en los últimos 30 años. Ese es un dato, porque uno dice, bueno, si no fue Estado-nación, el pueblo ucraniano, que es una nación, pero nunca se constituyó políticamente como un Estado nacional, entonces, ¿qué fue los últimos 1000 años? Y fue parte del territorio ruso, 300 años, parte del territorio de la Confederación Lituano-Polaca, durante otros tantos años, y así podemos ir hasta el inicio de lo que fue primero digamos, la Rus de Kiev, que se llama, que es la cuna de la cultura eslava ortodoxa rusa. Entonces, tenemos un país que nunca se constituyó como Estado-nación, sino que siempre fue parte del territorio ruso durante 300 años. Además hay un tema espiritual potente de Kiev en el año 1000, salieron Cirilo y Metodio, mandados por Constantinopla a llevar la fe cristiana ortodoxa a las tribus cristianas. En ese momento todavía no había la escisión, a las tribus eslavas. Entonces hay un tema espiritual. Por eso el zar era zar de todas las Rusias, no de Rusia, sino de todas las Rusias. Y uno pregunta, ¿por qué de todas las Rusias? Bueno, porque una Rusia era Ucrania, otra Rusia era Bielorrusia, otra Rusia es lo que hoy conocemos por Rusia. Esta realidad hace que en Ucrania el 30% de la población tenga como lengua materna el ruso. Es decir, es como que en Argentina el 15 millones de argentinos tengan como lengua materna el portugués. Obviamente nuestra relación con Brasil sería otra. A su vez, hablan el ruso el 50% de los ucranianos. Entonces, ¿esto cómo es? ¿Es homogéneo? ¿Y es a lo largo de todo el territorio de lo que hoy es Ucrania? No. Está Ucrania del este y Ucrania del oeste, porque ahí confluyó el choque de cultura entre los eslavos católicos, es decir, los lituano-polacos, digamos, empaparon de su cultura católica la parte occidental de Ucrania. Y la parte oriental de Ucrania estuvo mucho más empapada de la cultura rusa ortodoxa. Entonces ahí hay una confluencia. Esto es historia y esto fue parte de los últimos 300 años, desde 1654, que pertenece a Rusia. Esto es un dato, porque uno dice, de repente Rusia se despertó a la mañana y quiere tomar el país de al lado. No, Rusia, ahí hay un juego histórico también. Y hay un juego de que toda la vida los alemanes pasaron por ahí, los alemanes, para el sitio de Stalingrado. Es decir, historias recientes y lo mismo pasa con Crimea. Uno ve Crimea es de población mayoritariamente rusa. 70% de la población de Crimea es rusa, y lo demás son tártaros de Crimea, que era la población originaria. Hay muy pocos ucranianos en Crimea. Y Crimea fue regalada por Khrushchev en 1954 para conmemorar los 300 años de la incorporación de Ucrania al Imperio Ruso. Es cuando el jefe cosaco, Melnitsky,
rechazó al rey polaco y juró fidelidad al zar ruso en 1654. En 1954, Khrushchev le regala la península de Ucrania, perdón, de Crimea a Ucrania. Hasta ahí lo histórico, paro ahí, si quieren después podemos seguir hablando. El andarivel geopolítico. El andarivel geopolítico, este conflicto nace en 1989, digamos, con la derrota en la Tercera Guerra Mundial, que fue una guerra fría, pero fue mundial, entre la Unión Soviética y Occidente. Fue caliente en muchos lugares del globo, como en la Argentina, la guerrilla del 70, como en Cuba, como en Chile, como en Perú, Sendero Luminoso, como en Camboya, Vietnam, toda África. Fue caliente en la periferia, pero fue fría en el centro. Esa guerra termina, la Unión Soviética es derrotada, y ahí ¿qué pasa? Se juntan Bush padre, el primer Bush, con Gorbachov. ¿Qué acuerdan? La unificación de Alemania. Es decir, las tropas rusas, incluido Putin, que era un agente de la KGB estacionado en Alemania Oriental, habla perfecto el alemán, él le hablaba en alemán a Merkel y Merkel le hablaba en ruso a él, porque Merkel nació y era de Alemania Oriental también. Pero, digamos, acuerdan, Alemania se reunifica. Rusia se retira y libera, saca todas sus bases militares de los países vasallos. ¿Quiénes eran? Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Bulgaria, Rumania, los tres bálticos, Lituania, Letonia, Estonia. Vos, Rusia, te vas, retirás. ¿Qué recibís a cambio? Una garantía que James Baker, el secretario de Estado de ese momento, le da el 9 de febrero de 1990, le da una garantía verbal al Gorbachov. Esto sale también incluso publicado en Foreign Affairs, que es una de las mejores publicaciones más serias de relaciones internacionales. Salen los papeles, los apuntes de Baker, donde él pone que se acordó la NATO, o sea, la OTAN, no va a avanzar hacia el este. Es decir, Rusia se retira de sus países vasallos y nosotros no avanzamos hacia el este, hacia la frontera rusa con la OTAN. Y ahí hay una serie de estados buffers, de estados que hace colchón, para que Rusia tenga tranquilidad geoestratégica. Acordado eso, se retiran y después resulta que la OTAN avanza igual. Y la OTAN, cuando empieza a avanzar, Brzezinski, el estratega estrella, digamos, del Partido Demócrata, dice: lo que estamos haciendo es un grave error. Lo ve como un grave error. ¿Y por qué Rusia no patalea en ese momento? ¿Por qué Rusia permite que los estados bálticos, que todos entren en la OTAN? Porque estaba absolutamente debilitada en lo que Putin llama la peor tragedia geopolítica del siglo XX, que era que Rusia estaba totalmente desintegrada, no solo entrega a los estados vasallos, sino que le otorga la independencia a regiones de Rusia. Así como Alemania perdió la guerra y fue partida en 4, Francia, Inglaterra, Estados Unidos y Rusia, después los tres primeros se unifican y arman Alemania Federal, pero así como Alemania fue partida, Rusia, que perdió una guerra fría, perdió sus regiones. ¿Quiénes alcanzan la independencia? Regiones rusas que durante 500 o 300 años nunca fueron países ni repúblicas, a los que Lenin, después de la Revolución Rusa, le da el estatus de repúblicas. Bielorrusia, Ucrania y las repúblicas, Georgia y las repúblicas turcomanas, Uzbekistán, Turkmenistán, Kazajstán, Kirguistán, todas esas que están ahí en el centro de Asia. Entonces Lenin se los otorga por un tema ideológico, no por un tema histórico, cultural, que eran pueblos que siempre pedían la independencia. Y ahí se arma la Unión de Repúblicas, en vez de Unión de Regiones, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Dice Putin que es gravísimo lo que hizo Lenin, y claramente dice: Lenin era un buen ideólogo y era un desastre como hombre de Estado. Es la sentencia de Putin. Putin dice: Occidente nos traiciona, Occidente dijo
verbalmente que nunca iba a avanzar hacia el este. Y la OTAN avanzó. Nadie lo desdijo. Nunca Estados Unidos, Alemania, Francia, Inglaterra salieron a decir eso no es verdad. Nosotros acordamos avanzar siempre hacia el este. Nadie lo desdice. Eso todo el mundo lo da porque fue real. ¿Qué empezó a pasar ahora en esta catástrofe desde el punto de vista de Putin y de los rusos? El país independiente de Bielorrusia, de Ucrania y todos estos países, Rusia los invita a formar la comunidad de estados independientes y se arma una comunidad económica, ¿cómo es? Comunidad económica, digamos, no sé, tiene un nombre, no me lo acuerdo ahora, pero es una comunidad económica, como un Commonwealth, que arma Rusia con las ex repúblicas que eran territorios rusos, no con los países vasallos. Esos ya están afuera, Polonia, Hungría, los checos, los eslovacos, todos afuera. Ahora, con los que eran su territorio, su propio territorio, su Santa Fe, Córdoba, Mendoza y Buenos Aires, arman un Commonwealth económico, Rusia. Eso dura hasta el 2014, en que en Ucrania había ganado la elección Yakunovich, y Yakunovich era prorruso, como los anteriores, como Kuchma, perdón, y eran prorrusos, porque era natural, era la reacción, les diría el reflejo natural de Ucrania, un país que fue 300 años parte de Rusia y hace 30 años que es un país independiente. Tu reflejo natural es seguir manejándote con tu historia, con tus raíces. El patriarcado ucraniano está subordinado al patriarcado ortodoxo de Rusia, el de Moscú. Eso se rompió ahora. Estos meses, el patriarca de Ucrania se separó del patriarca de Moscú. Yo creo que va a ser por un tiempo nomás, después veremos. Pero digamos, ¿qué pasa con Yanukovych? En el 2014 hay una revolución naranja, que es la revolución de Maidán, de la Plaza Maidán. Es una revolución que se arma con celulares y de repente todos los ucranianos querían a Jefferson, a Montesquieu, a Rousseau, si hubiera una democracia liberal, de repente. Entonces van a la plaza y lo echan a Yakunovich, que viaja y se refugia en Rusia. Entonces Rusia dijo, esto es un golpe organizado por las ONG, financiado por Occidente, que es cierto que salió la gente a la calle, pero salió por estas redes de ONGs que empiezan a mandar mensajitos y en 2 minutos te arman una primavera árabe, como le hicieron a los países árabes, muchos de los cuales se desintegraron, el caso de Libia, el caso de Siria, y que no funcionó ni en Argelia ni en Egipto porque hubo un golpe de Estado por parte de las Fuerzas Armadas. Sino también Egipto y Argelia hoy estarían desintegrados como Libia y Siria. Occidente lo niega y resulta que salen unas grabaciones de charlas entre la encargada del Departamento de Estado de Estados Unidos para Europa Oriental y altos funcionarios de Alemania, y hay ahí intercambios telefónicos donde van hablando sobre cómo viene la revolución, cómo está funcionando, y la importancia de tener un hombre que sea pro-occidental. Eso termina pasando, gana las elecciones Poroshenko, que es un hombre pro-occidental, o sea, la parte occidental de Ucrania. Entonces Poroshenko pide entrar en la OTAN y en la Unión Europea, y se le concede eso. Ahí Rusia, lo primero que hace, 2014, lo primero que hace es se garantiza que Crimea vuelva al espacio geopolítico ruso por ser ni más ni menos que la única base potente de aguas calientes que tiene la flota rusa en el mundo. Después tiene una que se congela en el norte, en el Báltico, y después nada, recién ahora tiene Tartus en Siria, en el Mediterráneo, pero es muy chica esa base. La base que le da proyección a Rusia es la de Crimea. Entonces los rusos organizan lo de Crimea, le sacan Crimea a los ucranianos. Crimea también tiene su historia, que no quiero contar ahora porque se van a aburrir. Su historia me refiero a que había votado independizarse de Crimea y Crimea lo bochó. Y bueno, todas esas cosas. Pero bueno, finalmente Rusia incorpora de vuelta a Crimea, hace un referéndum, gana por el 90%, no, más del 90% de los votos, y a nadie le llama la atención, porque la mayoría de la población siempre fue rusa y eran tártaros de Crimea.
decir, había muy pocos ucranianos, a nadie le llama la atención. Entonces Occidente empieza a decir, Rusia está haciendo, le robó a Ucrania Crimea, siendo que Rusia se la había regalado en el 54. Pero no importa, Rusia lo robó como si fuese... Pero bueno, ahí está, ahí hay un tema. Y además, la región del Donbass, que queda en el este, que está compuesta por dos repúblicas, una es Lugansk y Donetsk y la otra, esa región del Donbass se sublevó contra Ucrania. Entonces se llegan los acuerdos de Minsk, que es un acuerdo cuatripartito, Francia, Alemania. Minsk, que dice que la región del Donbass va a tener una autonomía especial y tiene que ir rumbo a hacer una federación. Los cuatro, cuando terminan de firmar, Ucrania se niega a cumplir ese acuerdo. Desde el punto de vista ruso, gravísimo, lo acusa de eso. Pero bueno, a la hora de la verdad, se ve que Ucrania no le gustó el acuerdo de darle mayor autonomía a estas dos regiones, y empezó una una escaramuza fuertes de tinte militar, no solo policial, y mueren unas 13.000, 14.000 personas hasta ahora. Y Ucrania prohíbe a las escuelas del Donbass la enseñanza del idioma ruso. Entonces, por eso Rusia dice que era un atentado genocida a los derechos humanos por el tema de prohibir la lengua materna de toda la población. Eso lo toma, no por la cantidad de gente que mataron, sino por eso. Ahí Rusia empieza a quejarse y le empieza a decir a Occidente, necesitamos por escrito que Ucrania nunca va a entrar en la OTAN. Porque si la OTAN, si Ucrania, que es el segundo país en tamaño de Europa, en tamaño es el segundo, y además tiene 45, 50 millones de habitantes, si este país entra en la OTAN, los misiles de la OTAN van a estar a 10 minutos de Moscú. Entonces las tropas y los tanques nos cierran el paso al Mar Negro, que se acabó la marina rusa. Entonces la OTAN dice que no va a dar esa garantía, que la independencia y la libertad de los pueblos, que todos son libres para elegir, que tiene razón, y bueno, y ahí quedan en un punto muerto. Entonces Rusia hace esta movida, en teoría manda tropas de pacificación a Estados repúblicas que declaran su independencia y Rusia la reconoce. Por eso hoy hay muchos que dicen que es igual que en el año 38 con los Sudetes, cuando Hitler toma toda la población alemana de Checoslovaquia. Rusia responde que esto ya lo hizo Estados Unidos en la década del 90. Estados Unidos y la OTAN desmembraron un país que estaba constituido, que era Yugoslavia, y lo desmembraron. Empezó con una guerra civil y se metió la OTAN a bombardear, y lograron la independencia. Y cuando después Serbia quedan libres, Eslovenia y Croacia, Estados Unidos reconoce Kosovo. ¿Se entiende? Lo reconoce internacionalmente a Kosovo. ¿Que Kosovo qué era? Una región de Serbia. No era como Croacia y Eslovenia, que eran dos pueblos distintos al serbio. Sino que Kosovo era una región como Ucrania, incorporada a Serbia, como son mayormente musulmanes, porque hasta ahí llegó el Imperio Turco, pero que son eslavos de raza, ya eran serbios desde 1919. Y ahí Estados Unidos reconoce que Kosovo es libre. O sea que Rusia no es el primer país que reconoce una república libre de otro país, sino que Estados Unidos y la OTAN ya lo habían hecho con Kosovo y con Croacia, con Eslovenia. Ellos ya reconocieron esos. Y las fronteras de Europa se reescribieron en la década del 90. Alemania, para poder unificarse, tuvo que hacer un tratado de paz con Polonia, porque Alemania tenía con Polonia un armisticio de 1945 hasta el 1990. Alemania nunca firmó un tratado de paz con Polonia. Y en ese tratado de paz, Alemania cedió las 4 provincias fundadoras de Prusia: Brandeburgo Oriental, Silesia Oriental, Pomerania y otra más que no me acuerdo. Que ahí nació la cuna de Prusia. Pero bueno, todo eso son hoy provincias
provincias polacas. Y hubieron 2 o 3 o 5 millones de alemanes que fueron desplazados, echados a Alemania. Es decir, pero no en 1990, sino en el 45. Pero en 1990 recién ahí Alemania reconoce las 3 provincias polacas, con lo cual recién ahí se reescriben los mapas. Esto lo digo por lo que creemos, algunos argentinos creen, que Argentina sin ejército está muy bien, que acá no pasa nada, que la guerra es un tema del pasado. Y yo les quiero decir que en la década del 90 se reescribieron las fronteras de Europa. Nacieron países, se partieron países, se crearon regiones autónomas. Y hoy estamos viendo un recordatorio con Putin de que eso puede seguir pasando. Entonces, desde lo geopolítico, según Putin, ¿qué dice ayer? No nos quedó otra que hacer esto, porque si no hacemos esto, es el fin del Estado ruso. Rusia desaparece como Estado nacional. O sea, empezamos a ser vasallos. Porque si ya nos tienen rodeados y con las armas apuntando, es una quimera pensar que nos podemos defender y tirar las armas nucleares antes que nos arrasen. Pues están tan cerca, tan al lado. Y la verdad es que uno entiende a la OTAN. Si yo soy Alemania, soy Austria y soy Italia, y estoy ahí, y ahí termina la OTAN, tengo por seguro que el campo de batalla de la próxima guerra mundial voy a ser yo, porque se van a chocar en el límite. Si yo corro la OTAN más al este, el campo de batalla va a ser Ucrania, va a ser Polonia, va a ser... Entonces es buenísimo hacer lo que hizo España, que mandó aviones y barcos a Bulgaria. ¿Entendés? La guerra no se va a pelear en Valencia, se va a pelear en Bulgaria. Por eso también a ellos les conviene expandir la OTAN hacia el este, porque mientras más lejos se va, se alejan las posibilidades que yo sea el campo de batalla. Entonces, todos tienen parte de razón, pero hoy estamos ante una situación. ¿Qué cambió entonces, Simón, en 20 años? La fortaleza de Rusia. Es algo que Rusia viene amasando, estuvo en silencio. ¿Por qué Rusia dejó que Lituania, Estonia, Letonia, todos sean de la OTAN? Porque no tenían fuerza, porque estaba débil. Por lo que decía Putin, que habían oficiales de la CIA en oficinas burocráticas y administrativas rusas durante todo Gorbachev y durante todo Yeltsin. Venían como asesores. Entonces, en un país así que tiene asesores extranjeros en sus oficinas de gobierno, ¿qué podía hacer Rusia? Nada. Algunos dicen de que Ucrania cometió el error de entregar las armas nucleares. Ucrania tenía armas nucleares en la época soviética. Eso fue parte de los acuerdos de Budapest, donde Ucrania entrega en el 94 las armas nucleares a Rusia. Pero bueno, la verdad es que lo que uno ve hoy es, para nosotros el objetivo ruso hoy es la finlandización de Ucrania. Es decir, no es la incorporación de Ucrania a la nación, al Estado ruso. Es más, lo que Putin quería como estrategia era que la región del Donbass, es decir, Lugansk y Donetsk, se quedasen como federadas adentro de Ucrania, con la intención de que modelasen la política exterior ucraniana. Como somos una federación, tenemos que votar todos la política exterior. Y entonces, ¿hay que ir a la OTAN? No nos ponemos, no queremos. Entonces no entra Ucrania en la OTAN. Esa es la idea de Moscú. Manejar a través de estas repúblicas que se quedan dentro de Ucrania la política exterior ucraniana. Al interior no le importa. Ahora, como eso no fue posible, y un empuje potente y una reforma constitucional en Ucrania, que en el 2019 puso en la Constitución que Ucrania debe aspirar a ser una potencia, un país europeo y euroatlántico. Y dice expresamente, por Constitución, que Ucrania debe entrar en la Unión Europea y en la OTAN, expresamente. Entonces, bueno, estamos en ese conflicto, se está en eso, y Putin avanzó a fondo. Él dice, no nos queda otra, esto es una emergencia no querida por nosotros, pero yo no puedo permitir que entre en la OTAN porque si no se acabó Rusia como Estado soberano. Seguimos administrando, gestionando, pero sin soberanía ninguna. Bueno, ese es el planteo
más o menos del conflicto en que estamos ahora. Yo no creo que Rusia quiera absorber Ucrania, punto uno. Punto dos, no creo que Rusia quiera ocupar Ucrania. Hoy lo volvió a decir el canciller ruso, no queremos ocupar. No se puede ocupar un país de 50 millones de habitantes, carísimo. O sea, se puede, pero es carísimo. Te desangrás. Entonces, a no ser que hagas un genocidio, que mates millones, los tipos no van a ocupar Ucrania y empezar a matar ucranianos. Entonces, lo que queremos es desmilitarizar, dice Rusia, desmilitarizar Ucrania, y que no, garantía de que va a ser como Finlandia. ¿Cómo es Finlandia? Esto también es un autor israelí, que escribía hace un mes, antes de la invasión, decía, la única solución es la finlandización de Ucrania, que es, que ya lo había hablado Kissinger antes, en 2014, que Finlandia es una democracia, no es una dictadura. Finlandia tiene enormes lazos y negocios, comercio, inversión con Occidente, pero Finlandia es neutral en todo lo que son las instituciones occidentales o rusas. Es decir, no entra ni en la comunidad económica rusa, ni en la Unión Económica Europea. Finlandia no está en la OTAN, Finlandia está ahí. De hecho, Finlandia y Suecia dijeron esta semana que a raíz de lo de Ucrania están pensando en entrar en la OTAN. Y hoy Rusia respondió oficialmente a Suecia y a Finlandia que la entrada de esos países en la OTAN va a desatar una respuesta militar. Ya lo dijo así Rusia. Es decir, Rusia está peleando por su supervivencia. Es lo que los rusos sienten. Es lo que ellos sienten. ¿Y por qué lo hace ahora, Simón? Y no lo hizo 10 años que dejó que todos se metan en la OTAN. Porque no tenía poder. Ahora tiene poder, tiene 630.000 millones de dólares de reserva, está cayendo la deuda rusa, todo cae, no vale nada, porque no vale, porque todo el mundo, bueno, mientras más caiga la deuda, Rusia la va a recomprar a su deuda externa, ya tiene toda la plata para comprar toda la deuda externa, por ejemplo. No vale nada a nadie. Y fue una vaquita que armó Putin previendo todas las sanciones que van a venir, que son todas sanciones económicas y hasta ahí. Sanciones económicas y hasta ahí. A Irán, por ejemplo, le echaron del SWIFT, que es el sistema multilateral de pago, donde estamos 200 países del mundo, es decir, el mundo. Y ahí se hacen todas las transacciones virtuales. Se hicieron 42 millones de transacciones por día en el año 21. Es decir, todo pasa por ahí. Y entonces a Irán lo echaron. Irán tiene que comprar todo ahora, tiene que ir con el oro, alguien se tiene que animar a arrimarle los bienes. Tuvo un gran retroceso económico. Ahora, ¿qué pasa si se lo hacen a Rusia? Y si echan del SWIFT a Rusia, que ya no lo van a echar, porque cuando lo propuso Biden hace 2 días, ayer Biden propuso echarlo del SWIFT, y Alemania, Italia, Hungría y Chipre dijeron que no. Y como se opusieron esos 4, no se puede poder por unanimidad. El SWIFT es una empresa europea que funciona con sede en Bruselas. Entonces, ¿por qué dicen que no Italia, Alemania y todos? Porque Rusia les provee el 42% del gas y del petróleo de toda Europa. Perdón, del gas de toda Europa. 42%. A Alemania le provee el 50%. A Austria le provee el 100%. Si se habilita el Nord Stream, el 70% del petróleo que va a recibir Alemania es de Rusia. Entonces, bueno, no es fácil echarla del SWIFT porque después otro día se apaga la luz, el agua, el gas, los ascensores, se apaga Alemania. No es que no pueden producir, no pueden vivir, tienen frío, se acaba todo. Lo mismo pasa con el trigo que reciben de Rusia, el hierro y el acero. Entonces no es fácil echar del SWIFT a Rusia. Rusia ya fue claro, Putin ayer se juntó con la cúpula de la economía rusa, todos empresarios, y les dijo, Rusia no va a dañar el sistema económico global, no lo va a hacer, porque es parte del sistema económico. Y si bien nos quieren echar, nosotros no nos queremos ir. Nos queremos quedar en el sistema económico global, nos va muy bien, vendemos, compramos, nos va bien. Entonces, no tengan miedo que no vamos a dañar el sistema económico. Si vos me decís, Simón, ¿por qué dañar el sistema económico?
Y, por ejemplo, Rusia mandó 2 buques de guerra a hacer maniobras a Irlanda. ¿Y quién tiene que ver Irlanda? Y ahí está la sede de Microsoft, creo que está la sede de Google, que yo, todas las sedes de estas que no quieren pagar impuestos se meten en Irlanda. ¿Por qué no hizo las maniobras pegado a las aguas territoriales de Irlanda? ¿Por qué no las hizo? Porque le pidió por favor el gobierno irlandés. Apareció un ministro y dijo, le pido por favor a Rusia que no haga las maniobras cerca de nuestras aguas. ¿Pero por qué le pide por favor? Y el tipo dijo, y porque yo no puedo evitar nada, si Rusia va a hacer lo que quiera. Entonces le pido por favor, me pidió por favor. Bueno, Rusia tomó el por favor, hizo la maniobra más lejos, más adentro, pero en las mismas coordenadas que lo iba a hacer en Irlanda. Es decir, puso los 2 barcos exactamente arriba de todos los cables que conectan Internet en Estados Unidos y en Europa. Entonces, con un sabotaje de todos los cables de Internet, se acabó Internet en Estados Unidos y en Europa. Los rusos demostraron ahí que pueden cortar todo Internet. Se acabaron las transacciones financieras, se acabó todo. Por unos días, no sé. Esos cables después, muchachos, hay que arreglarlos. Ustedes piensen que todo bien lo satelital, pero falta para lo satelital. O por lo menos será de uso militar, hoy no lo sé. Pero lo que mandó Elon Musk para hacer un Internet satelital, muchos de esos satélites se cayeron. Se cayeron ahora, se están cayendo algunos de esos satélites, que es una constelación de no sé cuántos satélites. Es decir, no está tan fácil, todavía pasa todo por los cables. Y se encontraron a un ruso, lo detuvieron también en, ¿cómo se llama ahí? En Irlanda, porque está viendo dónde en la costa, a dónde llegan los cables de Internet. Es decir, con eso solo ya ahí hay un problema. Ni hablar con las bombas atómicas, ni hablar con todo eso. Que Rusia tiene 6.000 bombas atómicas, para tener una idea, China tiene 350, 290 tiene Gran Bretaña, 260 o 300 tiene Francia, y Rusia tiene 6.000, y además tiene profundidad estratégica. Entonces, bueno, no sé, hoy está planteado ahí, hay como un, si vos me decís, bien, empieza, Simón, la Tercera Guerra Mundial, la Cuarta Guerra Mundial, yo creo que no. Yo creo que no, porque la OTAN no está para morir por Ucrania. De hecho, ya lo dijo hoy Zelensky, el presidente de Ucrania, hoy dijo, estamos solos frente a Rusia, solos, los poderosos del mundo están mirando de afuera. Y entonces le pidió a Putin sentarse a hablar para poder arreglar este tema. Como mandó informar por abajo que está dispuesto a firmar una carta de neutralidad, Putin avisó hoy que una delegación ministerial está yendo a Minsk para juntarse con los ucranianos. Militarmente hablando, Ucrania no puede hacer nada, tiene un ejército bueno, pero no es oposición para los rusos, y la verdad que sería ridículo hacer algo, armar a las milicias, pelear hasta el último hombre, porque es un poco como que Argentina invada Uruguay. Uruguay no va a ganar nunca, puede pelear hasta el final, pero somos lo mismo. O sea, nunca Argentina va a desatar una guerra de exterminio contra Uruguay, nunca. Somos lo mismo. Nunca Estados Unidos va a desatar una guerra de exterminio contra Inglaterra. Nunca. Y nunca Rusia va a desatar una guerra de exterminio contra Ucrania y Bielorrusia. No lo va a hacer. Sí va a ser que no se le vayan y que sigan los 3 siendo las Rusias. Bueno, eso creo yo, paro acá y bueno, lo abrimos a preguntas. Gracias. Estás en silencio. Ahí está, con razón, no pasa nada. Bueno, Simón, muchas gracias. Ahora, bueno, el que quiera preguntar, vaya preguntando. Como le dije al comienzo, si se hace muy engorroso, vamos a pedir levantar la mano, así lo ordenamos un poco. ¿Puedo preguntar? Adelante. Simón, Adelante. me interesa saber un poco cuál puede ser la reacción un poco más de Estados Unidos en esto que es el otro gran jugador. ¿Qué puede hacer ahora de todo esto? ¿Cómo puede movilizar Europa? ¿Cómo sigue la comunicación, la opinión pública? Porque vos describiste bien todo lo que pareciera que piensa o puede hacer Rusia. ¿Y qué puede pensar? ¿Hay un pensamiento único en Estados Unidos? ¿Qué puede hacer Estados Unidos? Esa es la pregunta.
Estados Unidos avisó dos cosas importantes. La primera, nunca va a haber tropas norteamericanas con las botas en Irán, en Ucrania. Es decir, Estados Unidos no va a pelear contra Rusia directo. Lo primero. Lo segundo, vamos a reforzar el flanco este de la OTAN y mandó 5.000 hombres, que es mucho, pero no es nada para Rusia, a la frontera con Polonia. Alemania, por ejemplo, no mandó ayuda militar a Ucrania, se negó Alemania, y sí mandó ayuda militar a Lituania, con la que Alemania tiene una tradición poderosa de la época de los caballeros teutones. Lituania también es una cuna de la cultura alemana. Pero cada uno manda casi simbólico. Gran Bretaña también mandó 500 hombres a no sé dónde. España mandó 2 aviones, 2 a Bulgaria, una nave de guerra para que entre al Mar Negro, que no sé si habrá entrado, de verdad, no sé esa parte. Sí. Ahora, hasta ahí la reacción militar. Militarmente no van a hacer nada, la OTAN ya fue clarísimo. La OTAN. Sí, económicamente, sanciones económicas, eso sí, a fondo, pero la verdad que yo me olvidé de decir eso, que es, Rusia hoy está en un momento poderoso y Estados Unidos y Europa están en el momento más débil. La inflación más alta en 40 años y falta de liderazgo de Estados Unidos sobre la OTAN y sobre su propio país. Porque no puede ser, si hubiese liderazgo verdadero, el expresidente Trump, que además quiere ser presidente en la próxima, no puede ser que salga a decir Putin es un genio. Putin es un genio, dice Trump. Eso hace 2 días. Entonces, pero a Trump lo sigue mucha gente, no es que no lo sigue nadie. Entonces eso también divide a la sociedad americana, eso es debilidad. Entonces, yo creo que a Rusia van a tratar de debilitarla económicamente, que van a aceptar una finlandización de Ucrania y que se van a concentrar en que los estados bálticos no sufran, o sea, que Rusia no haga lo mismo con Lituania, Letonia y Estonia. Y creo que le van a decir que no, aprendiendo la elección a Finlandia, que no entre en la OTAN. Eso es lo que yo creo que va a pasar. Si va a ganar Rusia, me parece a mí, ganar este juego geopolítico. Estados Unidos es hiperpoderoso, pero en esta no puede hacer nada. Porque como dijo el general Colin Powell, Rusia es el único país del mundo que puede destruir a Estados Unidos en 45 minutos. El único. China todavía no puede. O sea, puede destruir ciudades de Estados Unidos, pero no todo Estados Unidos. Entonces, yo creo eso. Creo que ahí Estados Unidos no va a poder hacer mucho más de lo que hace. Pobre el presidente Biden. La verdad que a Biden lo acusan de todo y él no puede hacer mucho más. Él no puede usar el hard power con Rusia. Pero sí, obviamente, le van a hacer pagar un costo a Rusia, económico y cultural. Es decir, toda la corriente grande de los medios de comunicación están poniendo a Rusia en el lugar de la Alemania nazi de Hitler, que tomó los Sudetes, tomó Checoslovaquia, y pasan por alto los ataques sin resolución de Naciones Unidas, algunos, como fueron desmembramiento de Yugoslavia, desaparición de Libia, desaparición de Irak, desaparición de Siria. No son más países esos 3, te nombré esos 4. Vos podés decir, había dictadores. Y yo respondo, hay dictador en Egipto, el presidente es al-Sisi, que es un general, hay dictador en Argelia, hay un rey absoluto en Arabia Saudita, hay en Qatar, en Abu Dhabi, no hay derechos humanos en ningún lado de todos los que acabo de nombrar, y no hay nada en África ni en Asia. Entonces hay que atacar a todos los que no son democracia, está difícil. Entonces, pero no importa, en lo mediático Rusia va a pagar un costo alto, en lo mediático, va a ser nazi y es Hitler que está avanzando. Alejandro Martín, que levantó la mano. Sí, gracias. Simón, esto de alguna manera está mostrando un cambio en los balances de poder en el mundo, ¿no? Porque evidentemente, por un lado está China callado la boca, ¿no? Rusia, que tomó una avanzada donde nadie puede hacer nada, digamos, porque
entrar en guerra con Rusia es entrar en una guerra nuclear directamente, es el exterminio, ¿no? Con lo cual creo que nadie se va a animar a mover un dedo. Y por otro lado, pareciera que la OTAN, siendo si bien Estados Unidos tiene una voz muy fuerte dentro de esa organización, no es el único que decide, hay muchos países y de hecho cada uno ha tomado la decisión de cómo participar en este. Me pareciera que es mucho más burocrática ahí la decisión de qué hacer, ¿no? Pues yo me preguntaba, digo, si la OTAN hubiera entrado en Ucrania hace 2 meses atrás, ¿Putin hubiera entrado en Ucrania? Bueno, no lo sé, nunca lo vamos a saber. O por ahí hubiera habido una guerra, pero creo que nadie quiere hacer una guerra, ¿no? La verdad que, bueno, yo te agradezco mucho el análisis porque es muy racional. Escuché algo parecido a lo tuyo de Putin. Me mandaron una entrevista que le hicieron a Putin donde él decía casi, digamos, muy parecido a lo que vos mencionás. Y bueno, a mí en lo personal espero que esta guerra termine lo antes posible, ¿no? Porque también he recibido algunas imágenes que son muy tristes. O sea que, nada, creo que el balance de poder cambió en el mundo para siempre. Me parece que Estados Unidos perdió un liderazgo y ya el mundo no se va a reconfigurar como Estados Unidos quiera, ¿no? Esa es una pregunta. ¿Vos qué opinás, no? En realidad, esa es mi opinión como ciudadano argentino, pero no como analista. ¿Cuál es tu opinión? Y yo creo que sí, que Estados Unidos, así como Rusia va a salir dañado de lo económico, lo cultural y demás, Rusia en general tiene una buena imagen en Europa, en todos lados, pues se está portando bien, habían inversiones. Pensá que el 40% del petróleo ruso lo sacan empresas europeas, en el oriente profundo de los rusos, no allá en Siberia. Pero Estados Unidos también. Esto desnuda los límites del poder norteamericano. Yo no digo la debilidad de Estados Unidos, pues mañana asume Trump y es otro el juego. Sin tirar bombas nucleares, sin hacer nada raro, Trump hace otro juego. Trump, como puso, en los 4 años de Trump no hubo una sola guerra, ni una. Al contrario, sacó tropas Pero ¿qué hizo Trump? Con su socio y estado vasallo, que es Arabia Saudita, empezó a bombear petróleo como nunca en la historia. Estados Unidos pasó a ser el número 1 del mundo en la exportación de petróleo. Entonces, ¿qué hizo eso? Fundió a Rusia, a Irán y a Venezuela, que eran los 3 competidores ideológicos de Estados Unidos. A Rusia la fundió hasta ahí, porque los rusos, si tienen que comen arena, pero mantienen el superávit fiscal. No tienen déficit. Entonces, ¿qué pasó? ¿Pero qué significa el petróleo y el gas? 60% de las exportaciones rusas, 40% del gasto presupuestario. Es decir, que cuando el petróleo pasó de $100 a 18 y después llegó a 0, si se acuerdan, en abril del 2020, esa era política de Trump y Arabia Saudita bombeando, no valía nada el petróleo y seguían bombeando. ¿A quién se le ocurre vender a pérdida? Seguían bombeando. Bueno, ese tipo de aspecto, Estados Unidos es fuerte y con un presidente fuerte puede meter más en caja a Rusia. Pero, sin ninguna duda, esto muestra el límite del poder norteamericano. Estados Unidos, es decir, la República Checa, Eslovaquia y Polonia y todas las Bálticas van a ser de la OTAN mientras Rusia quiera, no mientras Estados Unidos quiera. Esto es así. Entonces eso sí se muestra. Antes todos creíamos que Rusia no puede tocar a nadie porque los yanquis intervienen. Entonces sí, por un lado tenés razón vos, no es el fin de Estados Unidos, ni mucho menos, pero sí es el límite que desnuda el poder hasta donde llegan los yanquis. Pensemos en esto, Rusia, el juego geopolítico ruso era incorporarse a Europa. No porque los ame a los europeos, sino porque tiene un problemón en Oriente. Lo que Rusia tiene en Oriente, si vos agarrás Asia y la partís horizontal, vos tenés abajo 3.000 millones de habitantes, arriba 30. O sea, lo que es Rusia vive en 30 millones. Lo que es China, la India y Pakistán, todos son 3.000 millones. ¿Cuánto dura? La mitad del continente bloqueado por 30 millones y hay 3.000 que quieren esas. Y además, Xi Jinping dijo públicamente que Vladivostok era de China, y tiene razón.
Vladivostok era de China hasta 1854, creo, que los rusos llegan y fundan ahí el Port Arthur, y lo incorporan al imperio ruso. Entonces, digamos, Rusia tiene un problema con China. Son amigos ahora, se quieren, se dan besos, se venden de todo. Rusia está abasteciendo, pero formidable. El intercambio creo que por 400.000 millones de dólares. El intercambio. Pero Rusia sabe que a la larga tiene un problemón geopolítico. Y que su ayuda es aliarse a la OTAN, a Occidente, digamos. Pero bueno, no es a cualquier precio. Y acaba de demostrar que no perdió la guerra Rusia. O sea, perdió una guerra fría, pero nunca una caliente. ¿Alguien más? ¿Es una pregunta? Gracias, Simón. Bueno, si nadie me hace una pregunta, replico una que me han pasado acá. Emilia, ¿cuál es la implicancia, Simón, para Argentina en términos económicos y en términos geopolíticos de esta situación, de ahora en más? Y si vos considerás alguna responsabilidad, por decirlo de alguna manera, o alguna consecuencia del encuentro de Fernández con Putin de hace un par de semanas. Esa parte es tuya. Yo diría, consecuencias económicas para Argentina, para mí todavía hay que esperar y ver, porque va a haber inflación mundial, esto agrava la inflación, pero como siempre pasa en las guerras europeas, los commodities vuelan. Ya aumentó mucho el precio de la soja, el trigo, el maíz y petróleo y gas. ¿Qué si los argentinos hubiésemos desarrollado vaca muerta como lo tenemos que haber hecho y la minería como lo tendríamos que haber hecho? Hoy estaríamos duplicando nuestras exportaciones. Hoy, por ahí dentro de 6 meses se cae el mundo a pedazos y ya no te dejan exportar. Pero hoy estaríamos duplicando exportaciones. Ahora eso no pasó. Pero sí veo que viene una etapa interesantísima de precio de commodities, con inflación internacional. Las dos cosas. En lo económico. En lo geopolítico, Latinoamérica, yo creo que China es hiper atractivo para nosotros los latinoamericanos. China. Rusia menos, porque digamos somos muy complementarios. Rusia es un océano de recursos naturales y Latinoamérica exporta recursos naturales. Pero con China tenemos una complementariedad, parece que nacimos uno para el otro, Latinoamérica y China. Ahora está Estados Unidos. Estados Unidos, con el cual podríamos hacer una asociación estratégica especialísima y ser un continente unificado de 900 millones de tipos para competir contra China y la India. Estados Unidos no está preparado psicorracialmente para un tipo de integración así con América. Estados Unidos está preparado para sumarnos como socios, como sumó Europa como socia. Estados Unidos es el socio mayoritario de Europa, manda. Pero Europa son socios minoritarios, no estados vasallos. Estados Unidos con Latinoamérica tiene una relación de estado vasallo. Psicorracialmente mira Centroamérica, mira el Caribe, mira México y no ve a un finlandés, un holandés, un belga o un francés. No. Ve, estos muchachos son colonia mía, no son socios míos. Entonces es muy difícil para los yanquis competir con China, que China sí nos ve como una extensión de un pueblo asiático. China ve a América Latina y ve las Indias occidentales. Estos muchachos son como los indios, son otra raza, pero son de los nuestros. No son europeos, blancos, rubios que no vienen a saquear. Digo, es un poco lo geopolítico en general. La visita, ojo, los yanquis no te van a entregar fácil, no van a decir, bueno chicos, ya está, complementense. No, los yanquis van a jugar también. Después, Alberto con China y Rusia, no sé si tiene algún impacto. Sí lo levantaron, el Senado de Estados Unidos lo levantó, 3 senadores hablaron de ese tema, y sí lo levantaron algunos analistas británicos de la implicancia de un acuerdo estratégico de Argentina para las Malvinas. Está ahí. Lo que yo digo es, la lección que nos deja, esto no es la pregunta, pero una lección que tenemos que aprender los argentinos es que sin fuerzas armadas de calidad no hay país que aguante. Nosotros somos la 8ª superficie del mundo. No podés tener la 8ª superficie sin fuerzas armadas. No se puede. ¿Por qué no se puede? Y mira el mundo. Mira lo que pasó en Yugoslavia,
Mira lo que pasó a Libia, a Siria, a Irak, a Irán y ahora a Ucrania. La vida es lo que es, muchachos. Irán son 88 millones de habitantes, lo liquidaron igual. Ucrania son 50 millones y es el segundo país más grande de Europa, lo liquidaron igual. Nosotros somos la octava superficie del mundo y somos 45 millones, lo van a liquidar igual. Y excusas, como ya vimos también, se arman en 10 minutos las excusas. 10 minutos. Entonces, un país como el nuestro, que no tiene fuerzas armadas, está literalmente a la deriva en este mundo que estamos viendo. Literalmente a la deriva. ¿Qué significa? Nada, estás a la deriva, no te morís, pero estás a la deriva, estás flotando, qué sé yo. Si no hay tormenta, va todo bien. Pero eso es una lección que tenemos que aprender de lo que está pasando. Cuando digo Fuerzas Armadas de calidad, me refiero a Fuerzas Armadas que ganen guerras. No me refiero a Fuerzas Armadas eficientes para hacer ejercicios con UNITAS 2, 3, y hacer ejercicios con otros países y dar instrucción o hacer potabilizar el agua en el Chaco. No. Fuerzas Armadas que den miedo y ganen guerras. Si en un país que arme Fuerzas Armadas que den miedo a los de afuera, no a los de adentro. Fuerzas Armadas de verdad que ganen, estamos muy complicados para sostener el 8%, perdón, la octava superficie del globo. Perfecto, gracias, Simón. ¿Alguien más para hacer una pregunta? Bueno, si les parece, cerramos acá. Muchas gracias a todos por participar. Y bueno, espero que les haya servido sobre todo. Gracias. Gracias, Simón. Gracias, Simón. por haber Gracias, sumado. Simón, muy bueno.